Hola, hoy día vamos a desarrollar un ejercicio en donde vamos a calcular el material completo para un invernadero de 56 metros por 80 metros de largo. Se entiende que nosotros estamos trabajando en madera, naves de 5 metros de ancho que nos llevan puesta al medio, y también se puede trabajar con naves de 7 metros de ancho con puesta al medio. 5 metros, 7 metros. Entonces hoy día vamos a calcular un invernadero de 56 metros de frente. Si unos 56 obviamente lo dividimos por 7, nos darían 8 naves. Entonces aquí yo tengo la nave número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 naves. A partir de esto, yo puedo determinar al tiro las líneas de postes que voy a tener: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 líneas. Entonces, ese dato es importante cuando partamos, ¿no es cierto?, calculando los postes y las tablas suple, que la tabla suple es la que yo uso en la parte baja del invernadero para dar la altura. Recuerden también que está la opción de ocupar un poste más corto y con una tabla adicional le doy la altura al invernadero por el costado, ya que comprar un poste más largo ya encarece un poco la estructura. Entonces, ¿qué vamos a calcular? El número de postes, los números de tablas. Las tablas van a ser tablas de 1 por 4 por 4 metros para el cálculo. Las tablas van en el suple, en el techo, en la lucarna, en la solera, en la canal y en la ventana. Kilo de polietileno, ya sea para el techo, la cortina, la ventana, la canalla y el guardaperro faldón. Los clavos de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, alambre número 14, y también el cálculo de los listones, que los listones son los que se usan para fijar el polietileno a la estructura de madera. Entonces aquí hay un pequeño diagrama, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos lo importante, que aquí estaría la solera, que son 2 líneas de tabla y la otra va por el otro costado. Acá tenemos también la lucarna, que lleva 2 líneas de tabla, y la canal lleva 1, 2, 3 y 4 líneas de tabla para armar la canal. Y la tabla frontal, que esta que está acá, que estoy marcando ahora, para mí es la tabla de ventana. Entonces ya con estas indicaciones básicas, uno ya puede calcular, ¿no es cierto?, el material. Calculemos los postes. El invernadero dijimos que era de 56 por 80, perdón. 56 por 80. Entonces aquí, según la fórmula, 56 por 80, el largo son 80 metros, dividido 2, más 1, por las 17 líneas de poste. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3, y aquí llegamos al 17. ¿Por qué más 1? Porque si yo divido el largo del invernadero por la separación entre postes,
me da la cantidad de separaciones, no la cantidad de postes. Entonces, ahí es +1 para el poste final. Entonces, eso nos daría 41 por 17, 697. Aquí este poste puede ser un poste de 2,4 metros o 2,5 metros, ¿no es cierto? De 3 a 4 pulgadas. La tabla suple. La tabla suple, nosotros ya sabemos que tenemos a lo largo 21 líneas. Dividido 2. Para el cálculo que yo recomiendo, que de una tabla salen 2 suples normalmente por líneas de poste suple. Ahí va poste, perdón, ahí va suple, ahí va suple, ahí va suple. Siempre en la parte baja del invernadero iría suple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 8 líneas de poste, ¿no es cierto?, para los suples. Perdón, aquí me equivoqué. Eran 41 líneas. No, 21. 41 dividido 2 por 8. Eso nos da 164 tablas. Entonces ya calculé el total de tablas para suple. ¿Por qué 41? Porque tengo 80 metros de largo, lo calculamos antes, y eso nos da 41 postes a lo largo. Tabla techo. Número de postes a lo largo, 41 por 3, porque tengo una tabla, 2 tablas, 3 tablas por techo, de 4 metros. ¿Y cuántos techos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 41 por 3 por 8. Eso nos da 984. Tabla de lucarna. 80 metros de largo en invernadero. Estamos ocupando una tabla de 4 metros por 2, porque cada lucarna tiene 2 líneas de tabla. ¿Y cuántas lucarnas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lucarnas. 80 por 2 por 8 dividido 4. Eso nos da 320 tablas para la lucarna. La tabla solera, ya dijimos que la solera es la tabla del costado, y en cualquier cálculo siempre son 2 soleras. Largo de un invernadero 80, largo de la tabla 4 metros, y por 2, porque son 2 líneas de tabla. Y eso nos da 40 tablas. Tabla de la canal, largo del invernadero 80 metros, largo de la tabla 4 metros. ¿Por qué por 4? Porque van 4 líneas de tabla en la canal. La que va por debajo y las 3 que van por encima para fijar el plástico de la canal.
Y por el número de canales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 canales. $560 tablas. Me faltan las ventanas. Aquí yo tengo dos opciones, con tabla de 4 y tabla de 320, pero estamos trabajando con tabla de 4. Serían 2 tablas por cada ventana. Entonces, ese 2 se multiplica por el número de ventanas. Sería 2 por 16 ventanas. Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si yo miro el fondo del invernadero, está la misma ventana. Y ahí están las otras 8. Esto nos da 32 tablas. Ya con ese cálculo, calculé el total de tablas de la estructura, ¿no es cierto? Y ya con eso ya sumo todas las tablas y tengo el total de la madera. Ya calculé los postes y calculé también las tablas de la estructura. Ahora viene el cálculo del polietileno. Primero vamos a calcular el polietileno techo, que vamos a usar un folio de 2 metros en 150 micrones. Lo primero es calcular el rendimiento del polietileno en metros por kilo, y según la fórmula era 1 dividido el espesor en milímetros, 0,15, dividido el ancho abierto. Como es folio, quiere decir que es un plástico doble, que vendría así en la estructura, y como de 2 metros, yo lo abro, me da 4. 1 dividido 0,15 dividido 4, eso nos da que este plástico rinde 1,6 metros por kilo. Ya con ese dato ya puedo trabajar, y para calcular el plástico del techo debo calcular los metros de polietileno total que necesito. Metros polietileno techo. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al largo del invernadero, 80 metros. Pero siempre para calcular el plástico debo darle 1 metro más a cada estructura. O sea, serían 81 metros para cada techo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo 16 techos. Y 81 por 16 nos darían 1.296 metros lineales de polietileno. Entonces los kilos de polietileno, 1.296 metros dividido por el rendimiento de metros por kilo. Se van los metros, dividido 1,6. Para el techo tendría que comprar 810 kilos. Aquí un detalle importante, ¿eh? Como son naves tan largas, lo ideal sería calcular también el largo en función de los kilos que necesito para cada techo, porque a veces si compro así por rollos, no pido kilos o rollos de tantos kilos, puede que cuando esté armando el techo, un plástico me llegue a la mitad y de ahí tengo que sacar otro. Se puede hacer igual, ¿eh? Pero lo ideal es que uno saque el techo completo, pero ahí depende mucho de cómo ustedes quieran calcularlo. Ya tengo ya el techo. Cortina. Bueno, un dato que no coloqué, que ahora lo coloco,
era la altura del invernadero. Aquí tengo 1,5 de altura. Y acá tengo 3 metros de altura. Entonces este invernadero sería de 4,5. Entonces, como sería de 4,5, la cortina, que es el plástico que va acá en el borde, antiguamente uno dejaba el plástico que llegara al piso, sería una cortina de 3 metros, pero hoy día, por razones de costo y kilos menos, uno calcula una cortina de 2,5. Y aquí quedarían 0,5 metros libres, pero eso lo cubre uno con el plástico del fardón. Entonces ahí uno recupera esos kilos. Polietileno cortina, al igual que el anterior, hay que calcular el rendimiento metros por kilo. Sería 1 dividido el espesor en milímetros 0,15 y dividido el ancho abierto, 5. 1 dividido 0,15 dividido 5, eso nos da 1,3 metros por kilo. Dato importante, si uno piensa acá, el plástico viene doble. Entonces, si yo miro de arriba, ese sería como el perímetro del invernadero, 56 por 80. Entonces, el plástico que yo voy a ocupar para cortina sería el plástico que iría por este costado y el frente. Pero se entiende que la cortina va por todo el perímetro. Pero recuerden, es folio. Entonces, el plástico viene doble. Entonces, si yo lo corto por la mitad, como yo quiero una lámina de 2,5, la otra mitad me va a cubrir el otro costado del invernadero. Nuevamente, metros, polietileno, cortina, 80 metros el costado, más 56 metros el frente, más 1 metro. Siempre es 1 metro más. 80 más 56 más 1 nos da la mitad del perímetro, 137 metros. Entonces, los kilos de polietileno para la cortina, 137 metros, partido por el rendimiento, 1,3 metros por kilo. Esto nos da 105,3 kilos de polietileno en folio de 2,5 metros en 150 micrones. Entonces ahí ya tengo el cálculo del polietileno, que aquí, en este ejercicio, era un plástico distinto, ya que la cortina era un invernadero un poco más alto. Polietileno ventana, estamos ocupando el plástico, la medida del mismo techo, entonces si uno recuerda, el rendimiento era de 1,6 metros por kilo. Entonces, los metros de la ventana, recuérdense, aquí también es folio, entonces como viene doble, yo solamente calculo para este frente. Entonces lo corto por la mitad y el frente del otro costado iría con el plástico sobrante. Entonces, los metros de ventana serían 56 más 1, o sea, serían 57 metros de polietileno. Y ya con esta información calculo los kilos de polietileno ventana. 57 metros dividido el rendimiento, 1,6 metros por kilo. Eso nos da 35,6 kilos de polietileno para la ventana. Nos falta calcular el plástico que va aquí en la parte baja del invernadero, que sería
el guardaperro o faldón, que se cubre todo el perímetro del invernadero. Rendimiento, metros por kilo, hay que calcular. Lámina de 1 metro, ¿no es cierto? Ahí iría, me equivoqué a escribir ahí, en 200 micrones, en 0,2. Y como es lámina, el ancho abierto sería 1, y eso nos da 5 metros por kilo. Entonces, metros, polietileno canal, sería 58 metros más 80 más 58 metros más 80 más 1. El frente más el largo, el frente más el largo. 58 más 80. Eso nos da 277 metros. Y los kilos de polietileno... perdón, me equivoqué. Estaba sacando el perímetro. La costumbre. Es canal perdón. El rendimiento es el mismo. La canal es esta, perdón. No sé por qué me confundí. La canal es esta. Esa es la canal. Metros polietileno canal serían los 80 metros de largo más 1 por el número de canales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canales. Ahí sí. 81 por 7. Eso nos da 567 metros de polietileno que yo necesito para hacer la canal. Entonces los kilos polietileno canal, 567 metros, dividido 5. Eso nos da 113,4 kilos de polietileno, lámina 1 metro en 200 micrones. Ahí tengo los kilos de polietileno para la canal. Ahora sí, ahora viene el perímetro del guardaperro. Entonces el rendimiento, como el plástico es el mismo, serían 5 metros por kilo. Y los metros polietileno guardaperro, que es el perímetro, sería 58 más 80 más 58 más 80 más 1. Partido por, no, perdón, eso lo hacemos de ahí. Entonces 58 más 80 más 58 más 80 y más 1 nos da 277 metros. Y los kilos de polietileno guardaperro faldón, 277 metros dividido por los 5 metros por kilo nos da 55,4 kilos. Entonces ya tengo el plástico de la canal y tengo el plástico del guardaperro. Ahora viene el cálculo de los clavos. El invernadero es de 58 por 80. Eso nos da casi media hectárea. Aquí uno se da cuenta la dimensión del invernadero que uno está calculando. 4.640 metros cuadrados. Aquí trabajamos con el dato que doy, que uno calcula siempre los clavos de 2 pulgadas o de 2 pulgadas y media a razón de 5 kilos de clavo en 210 metros, o sea, 5 kilos en 210 metros cuadrados. ¿Cuántos kilos en 4.640 metros cuadrados? Eso nos da 110,47 kilos. Entonces yo, para clavo de 2 pulgadas, necesito 110,4 kilos. Y para los clavos de 2 pulgadas y media, 110,4 kilos.
pero más. Aquí puse naves pareadas, los clavos de 2,5 pulgadas se aumentan un 20%. Más 22 kilos. ¿Por qué aumento en un 10%? Porque ahora como la nave va pareada, hay que sumar clavos de 2,5 pulgadas por la cantidad de canales. Ahí se usan más clavos. Entonces uno calcula aproximadamente un 20% más para hacer el cálculo de la estructura. Si el plástico fuera uno solo, que no fuera pareado, aquí la cantidad de clavos de 2 pulgadas o 2,5 pulgadas sería la misma. Pero como va pareado, se aumenta la cantidad de clavos. Alambre del guardaperro, este es más simple, solamente el perímetro 58 más 80 más 58 más 80 partido por 35 metros por kilo. Estos son todos metros. 58 más 80, 276 metros partido por 35 metros por kilo. El rendimiento del alambre de 14 es como 36, pero yo lo calculo siempre 35. Esto es lo que rinde un kilo, según tabla. Entonces yo divido 76, divido 35, eso nos da 7,88 kilos de alambre número 14. Como dice acá, el alambre número 14 es el que bordea el invernadero y ese me sirve a mí de soporte para el guardaperro. Hay gente que no lo instala, hay gente que lo instala y depende mucho del maestro. Y por último, son los listones. Los listones yo los separo en 3 listones para el largo del invernadero, o sea, los listones que van acá para fijar el plástico al techo, que serían esos. El listón que me sirve para fijar el plástico de la cortina. Aquí iría otro listón también del otro techo. Aquí iría un listón por ambos lados de la canal. Entonces, si uno ve, son 2 líneas de listones, 2 líneas de listones y 2 líneas de listones. Ya, ¿qué dato me falta? Me falta dimensionar, ¿no es cierto?, el listón. Entonces aquí vamos a usar listones de 4 metros. Como tengo tabla de 4, o voy a comprar tabla de 4, los listones lo voy a hacer yo. Normalmente de una tabla, si se corta bien con una sierra delgada, me pueden salir 4 listones. De 1 por 0,8 pulgadas, ahí uno tiene que ir viendo, pero a veces sale más cuenta en vez de comprarlo hecho, conviene hacerlo uno. Se demora un poco más, pero uno ahorra buena cantidad de dinero. Entonces aquí los listones van a ser de 4 metros. Para el cálculo dice largo un invernadero, 80 metros, dividido el largo del listón, 4 metros, por el número de líneas de listones. Entonces aquí irían 2 líneas, 2 líneas, 2, 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 2 y 2. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 líneas. 80. Eso nos da 680 listones. Solamente para fijar los plásticos del techo a la estructura, que son los listones a lo largo. Ventana, más simple, 10 listones por cada ventana. Tengo 10 listones por 16 ventanas, y eso nos da 160 listones. Y después, y los últimos listones
son los del techo, son los listones que estoy marcando ahora. Son los listones que uno va fijando el plástico al techo, el polietileno, para que el plástico no flamee. Aquí me dice, poste a lo largo. Son 81. Menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque ya con la ventana yo puse un listón ahí y puse el listón de la final del invernadero, de la ventana. Entonces eso ya no los considero para mí como techo, son los que van al medio. 79 entonces serían techos a lo largo para colocar listones por el número de aguas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 aguas. Y eso nos da 1296 listones. Ahí ya estaremos terminando el cálculo de la estructura. Con esto ya terminamos, así que nos vemos. Chao, chao.